¿Por qué ya no dan miedo los zombies de Call of Duty? Y para entender todo esto, tuve que rebobinar. Nadie se lo esperaba. Estábamos comprando Call of Duty World at War, el COD 5, mi primer Call of Duty, por la campaña, por el multijugador, por la ambientación de esta Segunda Guerra Mundial. Y cuando completabas la campaña, ahí estaba, esperando para ti, un modo oculto, un modo extra que habían añadido en el juego. Fue una sensación como encontrarte un billete en una antigua chaqueta, completamente inesperado, pero de pronto te generaba una felicidad abismal. Y este modo complementario que hicieron unos desarrolladores porque se aburrían y porque les apetecía, terminó convirtiéndose en una de las partes más queridas de todo Call of Duty. Esta época clásica de los zombies se puede categorizar como el COD 5 y luego posteriormente con el Black Ops 1, que acabó subiendo la apuesta de lo que habían presentado. Dos juegos de temáticas completamente distintas, pero que cada año acababa mejorando la experiencia para el jugador y hacía que cada mapa se sintiera único. Los easter eggs de aquellos mapas funcionaban completamente diferentes a lo que podemos esperar en un Call of Duty actual. Había menos mapas, sí, pero cada mapa acababa albergando una cantidad de secretos abismal. Secretos que la gente empezaba a hacer sus teorías poco a poco por YouTube y por Reddit para saber cómo se iba a poder desbloquear esos pasos y esa misión oculta dentro de ese mapa. No sabíamos nada de lo que estaba pasando, pero se notaba que había algo más ahí dentro, que había algo escondido, como si acabásemos de encontrar la punta del iceberg y quisiéramos ver el cuerpo completo. Lo curioso de todo esto es que tampoco perdías tiempo buscando cosas en Google. Tu tiempo estaba completamente centrado en ir descubriendo las armas nuevas, ir viendo dónde estaban los ositos para poder activar la música, correr por una sala de cine abandonada, un templo por la selva perdida con un meteorito, en probar una nueva ventaja que no tenías ni idea de lo que hacía. La historia no iba tanto de estos multiversos, ni de reescribir el tiempo, ni de dioses, ni nada de eso. El juego te iba dejando estas pequeñas piezas, estas pequeñas pistas, y acaba confiando en que tú pudieses unir todo este tablón. Cada partida se sentía única y acababa aportándote algo que no habías visto la noche anterior. Y para entender qué fue lo que acabamos perdiendo, primero debemos recordar cómo se sentía ese miedo de verdad. Imagina que estás solo en casa. Son las 10 de la noche y por la ventana acaba entrando la luz de la luna. Estás en el menú principal de Call of Duty 5 y solamente pensar de darle a jugar al apartado de zombies ya te hace temblar. Eliges el mapa. Las primeras rondas van saliendo bien, pero enseguida empiezas a escuchar cómo se van rompiendo los cristales de las ventanas, cómo empiezan a quitar los tablones de forma más rápida y cómo hay más rugidos, más ruido ambiente, más sonido de terror, y de pronto te encuentras ahí, solo ante el peligro, con 2 balas. Aquí es donde tu voz interior te acaba diciendo que lo puedes acabar matando a cuchillo. No pasa nada, vamos a sacar puntos para poder abrir esta puerta y poder tirar de la caja. Otra voz interna te acaba diciendo que puedes gastar las balas y comprarte un arma de la pared. 2 caminos, 2 balas para probar tu habilidad. No tienes titán. Estás haciendo una pelota de zombies y de repente te empiezan a sudar las manos. Un zombie se ha salido de la pelota y un mal giro puede hacer que todo lo que llevas se vaya al garete. Debemos recordar que en los juegos clásicos, como COD 5, Black Ops 1 o Black Ops 2, solo aguantabas 2 golpes antes de volver al menú. No podías hacer el tonto porque cualquier pequeño error hacía que te fueras al menú principal de vuelta. Mira a Timmy, va a comprarse el titán para poder aguantar 5 golpes en lugar de 2. Se gasta 2.500 puntos, se tumba para poder conseguir puntos extra y mientras se lo bebe, lo tumban. Si consigue que lo revivan, se va a encontrar sin el titán y acaba de perder esos 2.500 puntos que no valen ahora para nada. Ahora observamos a Jimmy. Él tira de la caja por 950 pensando y deseando que le va a tocar la Ray Gun y le acaba tocando un molotov. Otra tirada más, ¡viva la ludopatía! Y le toca el Kark.
Ninguno de los dos ahora mismo está en un escenario fácil. Timmy podría haber esperado al final de la ronda para pillar el titán. Y Jimmy podría haber comprado un arma de la pared antes de gastarse todo el quintal en la caja. Decisiones pequeñas que daban miedo de verdad, porque te costaba empezar todo de nuevo o seguir más rondas y completar el easter egg. Jimmy va a revivir a Timmy, pero hay muchos zombies y de repente, en mitad de todo, alguien activa el easter egg musical. Y no es un tema de fondo cualquiera para rellenar, está grabado y pensado específicamente para ese mapa en concreto. Te sientes de pronto como si tienes más vida, más fuerza, más huevos. Y ahí Timmy y Jimmy se levantan. Con el Kark consigue hacerle un quickscope a un zombie que le suelta una insta-kill. Y ahora directamente Timmy, con su cuchillo, ya está feliz. Ese momento de sentirte el héroe, el salvar la partida, poder revivir a tus compañeros, eliminar una horda completa, es lo que Call of Duty Black Ops 3 nos acabó quitando. Y no me malinterpretes, amo Black Ops 3. Pero ahí fue cuando llegaron los chicles que prácticamente te ahorran muchos pasos en la ronda 1. Si no, que se lo digan a The Gref. Estoy de acuerdo, es cómodo, sí, pero aunque no los acabes utilizando, que tú puedes decir, pues no lo uses, Inasi. Ya, pero ya sabes que están ahí, ya sabes que tienes ese complemento para poder utilizarlo cuando tú quieras. Pero sin esfuerzo, cualquier logro como que no sabe lo mismo. No sé, es como, por ejemplo, poder ganar la velada de Ibai con un casco de hierro con ayuditas. No me equivocaba al decir hierro. Los chicles son el botón del pánico. Te tumbas a tu compañero, tiras un chicle, lo levantas y fácil. Venga, a pastar. Timmy y Jimmy aprendían de sus errores y acababan mejorando. Y en Call of Duty Black Ops 3, nada más empezar, ya te sientes el Capitán América pegando puñetazo y hostias por todos lados. Si hubo un mapa que llevó todo esto al extremo, fue Verrückt. Verrückt en alemán significa loco. Y eso define exactamente lo que pasa dentro de estas paredes. Es el segundo mapa de zombies de la historia. Y ya tenía una atmósfera completamente diferente a cualquier otra cosa vista hasta ese entonces. Y ahora te voy a comentar el porqué. Este mapa, por lo que fuera, no lo querías ni jugar solo, ni jugar con el audio al máximo. Sin pack-a-punch, con espacios muy pequeños y con zombies más rápidos que en cualquier otro mapa, Verrückt está entre los mapas más difíciles de toda la saga. Apenas hay zonas donde se pueda hacer pelota y donde se pueda corretear de forma decente. Y si lo quieres intentar hacer, tienes que acabar esquivando duchas y bailar entre todos los zombies como si estuvieses en Thriller de Michael Jackson, porque te vienen de todas las direcciones. Y si decides subir las escaleras en plena ronda, más te vale que tengas un arma buena, porque un zombie por delante y otro por detrás, aunque tu verdadero enemigo aquí no son los zombies, es la munición. Unas ametralladoras para poder quitarte zombies de encima medio rápido, por ejemplo la MG42, que se te vaciaba en 0, o por ejemplo podías utilizar la Browning del calibre 50, que les acababa quitando la cabeza de forma limpia, y la mirilla de hierro de este arma era fine. Y en cuanto juegas con amigos en Verrückt, estoy de acuerdo, es más divertido. Sin embargo, también es más peligroso, porque ahí vas a necesitar las 8 manos si quieres pasar de ronda. El primero campeando en las escaleras, el segundo haciendo pelota, el tercero cubriendo la cocina y el cuarto pues tirando de caja a ver si le toca a unos monos. Y luego además está ese detalle de diseño que no se ha vuelto a ver. El mapa te separa de tus compañeros, 2 equipos de 2, divididos por una puerta que solo se abre cuando alguien llega a la electricidad y lo activa. A veces se convierte en una carrera para ver quién llega antes. A veces un dúo se acaba haciendo un poquito el graciosito y no acaba gastando dinero en las puertas para que los otros dos lo gasten todo y acaben activando la luz. A veces todo un dúo cae y los otros dos se ríen. Verrückt era un manicomio, un sitio horrible, deprimente, un lugar donde no querías acabar. Y ahí estás, rodeado de los ecos de lo que pasó allí, de gritos de tortura, con el tono naranja oscuro y la sala de la luz brillando al fondo. Este mapa quería que sudaras, que no supieras qué hacer, y la verdad que lo consigue a la perfección. Luchas en pasillos estrechos, escaleras y habitaciones donde cualquier mala decisión
hace que quieras tirar del cable. Berruk demuestra que el miedo nacía en estas situaciones, los pasillos estrechos, el sonido, la falta de herramientas para poder escapar. Así que yo me pregunto, ¿en qué momento dejó de ser así? Para poder contestarte a esta pregunta, hay que comparar su mejor época con lo que vino después. Los zombies de Call of Duty han pasado por todas las épocas. Buenas, malas, regulares, espectaculares. Pero en general hay dos en concreto que debemos acabar comparando. El clásico de Treyarch, de la mejor época, y el estilo moderno con juegos como World War II, Cold War y Vanguard. El clásico no es discutible. World at War con 5, Black Ops 1 y Black Ops 2, esa sería la cima. De ahí salen mapas míticos como Origins, Mob of the Dead o por ejemplo Call of the Dead con el mítico George Romero, lo mejor de lo mejor. George Romero, el padre absoluto del cine moderno, rodando su película en un barco junto a Sarah Michelle y Danny Trejo, hasta que un muerto de verdad lo acaba convirtiendo en el jefe del mapa. Es que piénsalo por un momento, fíjate qué maravilla. George Romero introduce el mapa y luego se acaba convirtiendo en el jefe de la partida, conectando así todo el mapa con su historia del cine zombie. Sus películas de ficción se acaban haciendo realidad. Y de ahí acabamos saltando a Kino der Toten, un teatro abandonado que para mucha gente ha sido el mapa con el que empezó todo Black Ops, porque venía desbloqueado desde el minuto 1. En este mapa aparecieron muchas cosas interesantes por primera vez. Por ejemplo, los reptadores. Estos zombies que se iban arrastrándose por el suelo y tirándose peillo. Yo a estos bichos les llamaba los golems. También introdujeron la Thunder Gun, un arma que, vamos, barría una horda entera con un simple soplío. Y el Pack-a-Punch de este mapa tenía su truco, porque vivía en la sala del proyector y solo podías llegar a esa sala teletransportándote desde el escenario. Debías darte prisa porque no podías estar aquí de forma infinita. El mapa te escupía de vuelta abajo. Aunque aquí lo divertido, aparte de pacapanchear, era comprar las granadas y empezar a tirarlas desde aquí arriba a los zombies de abajo. Hasta el propio mapa acaba jugando con el cine. Cargabas bobinas en el proyector y proyectabas estas escenas en la pantalla grande del cine mientras los zombies acababan aullando. Todo el ambiente respiraba a película, pero ese teatro no era un lugar corriente así como así. Era otra base del grupo 935. Y para poder entender qué hacían aquí 4 soldados perdidos en el tiempo, hay que ir al mapa donde de verdad comenzó todo. Der Riese, el gigante. Una fábrica de armas del grupo 935 en plena Alemania. Y el sitio donde de verdad arranca la historia. Aquí nacen dos cosas que ya no se irán nunca en el paso del tiempo: el Pack-a-Punch y los teleports. Además, esparcidas por el mapa, empiezan a aparecer estas radios que te empiezan a contar a cuentagotas lo que realmente está sucediendo. El elemento 115, el grupo 935, los experimentos. Debajo de cada mapa había una historia única. Un científico, Richtofen, que traiciona al Dr. Maxis y a su hija Samantha. Los deja atrapados en el teletransportador de esa misma fábrica. Ella acaba encerrada en una pirámide en la luna, tomando el control de los muertos para poder vengarse de él. Y esos 4 soldados que controlas, un americano, un ruso, un japonés y un alemán, saltan en el tiempo por accidente. Y de ahí caen justo en el teatro de Kino der Toten. Y ojo al detalle, porque ese alemán que llevas es el propio Richtofen. Y sin saberlo, estás jugando con el villano de la película. Mob of the Dead nos lleva a Alcatraz por primera vez en 1933, donde 4 gángsters con voces de actores de cine de verdad intentan fugarse la noche del brote. Este mapa traía su propia mecánica única, el más allá. Cuando caías, te convertías en un espíritu eléctrico que podías atravesar paredes, paneles y poder regresar a tu cuerpo para revivirte. Introdujeron a un nuevo jefe, Brutus, el guardia de la cárcel que te desactivaba los perks y además la caja. Y finalmente descubres que la isla es un purgatorio, un bucle del que esos 4 nunca acaban saliendo, ni aunque te mejores el Tomahawk. Aquí la mecánica de morir, regresar y vuelta a empezar
era la historia de los personajes. Lo que pasa es que te lo mostraban al principio, pero no te dabas cuenta hasta que no hubieses completado dicho easter egg. Ahora pasamos a Origins, trincheras de la Primera Guerra Mundial, y de pronto te ves construyendo uno de los 4 bastones elementales: fuego, hielo, rayo y viento. Todo eso mientras 3 robots gigantes del tamaño de un rascacielos de Nueva York, con nombres de dioses nórdicos como Freya, Odín o Thor, cruzan el mapa aplastando y demoliendo todo lo que pillan a su paso. A todo esto súmale un nuevo enemigo con armadura, el Panzer Soldat. Y con esta combinación tienes uno de los mejores mapas y además uno de los mejores easter egg de toda la saga. Porque en este punto comienza el origen de nuestros personajes favoritos. Esto era el alma que te había mencionado al principio. Una historia que no te sueltan en una cinemática, sino que poco a poco acabas desenterrando tú esa historia, mapa a mapa, noche a noche. De todo ese mundo espectacular que acabamos de recordar, pasamos ahora al lado moderno. Y aquí es donde sucede el problema de verdad. Cuanto más parecido a Fortnite quiso hacerse los zombies de Call of Duty, más alma acabó perdiendo. World War 2 y Vanguard tienen la excusa de que apenas hubo tiempo para poder desarrollar el modo zombies, pero eso no cambia el resultado y eso no quita que le acabasen haciendo mucho daño a este modo. El mayor problema de todo esto es que salta a la vista y es el aspecto que tienen, cómo se ven. Un mapa de antes acaba significando una estética nueva, un alma única. En un momento estabas intentando conseguir el carroñero para poder batir a George Romero y al siguiente estabas en una selva con un templo y vegetación por todas partes. Todo esto con colores vivos, con easter egg divertidos que puedes acabar haciendo, y todo esto venía sin minimapa, sin chapitas de cadena de bajas en mitad de la pantalla, sin decirte que habías subido un arma de nivel, sin decirte que eso que disparas es, en efecto, un zombie. Es que no tienes que poner una barra de vida encima de la cabeza para que lo puedas identificar. Sin medallas de desbloqueo del pase de batalla. Es que todo esto es completamente invasivo y te acaba sacando de la partida, te acaba sacando de la inmersión del juego. El propio modo te acaba saturando con tantísima información por tantos sitios, en lugar de que tú te dejes averiguar por tu cuenta. Y no hablo solo de todo esto, sino que hablo también para poder descubrir ciertas cosas en el mapa, que te lo ponen todo en bandejita. Con los personajes pasa más de lo mismo. Antes tenías personajes con carisma, como podían ser los mafiosos de Mob of the Dead, o algunas figuras políticas que salían en el mapa del Pentágono de Five, que este último mapa era un mapa bonus, construido con assets de la campaña, pero con personajes nuevos, aunque conocidos, como podía ser el presidente JFK. 3 niveles conectados entre sí con ascensores, el Pentágono, Winter Halls y el científico loco que te acababa robando el arma y te obligaba a perseguirlo con lo que tuviese encima. Y bueno, también no nos podemos olvidar del Defcon para poder ir al Pack-a-Punch. Sin embargo, en los títulos nuevos lo que te dan son operadores. Siempre son operadores. Y si realmente hicieras todos los zombies desde cero y tuvieses que elegir operadores, es que igualmente nunca tendrías ese toque que hacía cada mapa especial con los operadores de serie. Black Ops Cold War es el mejor ejemplo de lo que acabamos teniendo de zombies modernos. Lo que se suponía que iba a ser la gran apuesta de Treyarch, que iban a acabar reconduciendo el barco, acabó arrastrando los mismos problemas que Vanguard. Un HUD lleno de completa basura visual, mejoras de campo, superpoderes que parecen que estás jugando un arranque del Overwatch. Imagínate que estás en un avión, pero tienes 20 salidas de emergencia, 4 mascarillas, 3 salvavidas pegados al asiento. ¿Puede pasar algo malo? Sí, pero no vas a sentir realmente que estás en peligro porque tienes tantísimas oportunidades de seguir con vida que tiene menos valor tu vida en estos juegos, lo siento mucho. La versión ampliada de Natch de Runtote en invierno era, la verdad es que bastante bonita. Sin embargo, terminó siendo un mapa para poder farmear camuflajes, subir de nivel matando a los zombies con rachas del multijugador, subiendo de nivel estas armas para luego irte al multijugador y poder matar con ellas, jugando con personajes
personajes del multijugador que no tenían nada que ver en el universo de los zombies, self-revives que le quitaban el valor a lo poco que tenía este mapa a su favor. Todo esto se volvió un tanto aburrido y se comieron realmente las partes que eran únicas, que era que este modo te acaba dando miedo. Los últimos Black Ops, el 6 y el 7, son una prueba un tanto rara de lo que está haciendo Treyarch. Sí que es cierto que ha recuperado la fórmula de los zombies con las rondas, los chicles y estos mapas clásicos, pero sin embargo sigue manteniendo la filosofía moderna de reducir un poco la fricción y evitar que el jugador se pierda. Y sí, ahora el propio juego te deja quitar partes de la interfaz, como admitiendo ellos mismos que sabíamos que esto estorbaba. Pero esto no es suficiente. Es que te están devolviendo la casa vieja y aún así ya no da tanto miedo entrar, porque es que te han dejado todas las luces de la casa encendidas. Pero no me malinterpretes, no todo lo moderno es un desastre. Y precisamente por esto acaba doliendo un poco más. Cold War arrancó con una historia nueva, la del Dark Ether, más limpia y más fácil de seguir. Trajo el modo de Outbreak, un modo abierto por objetivos que fue, bueno, no para todo el mundo, pero sí que es cierto que era algo fresco y es algo distinto que han hecho en los últimos años. Modo que además mucha gente pedía, ¿eh? Pero esto mismo es lo que hace que todo esto sea un poco frustrante, porque el problema nunca ha sido que no sepan hacer un buen juego. Ellos realmente saben hacerlo, saben lo que quiere la comunidad, saben lo que quiere la gente, tienen el dinero, tienen el talento y además tienen las herramientas. Lo que creo que se les ha olvidado en este camino es que el miedo era su mejor amigo, y ese miedo ya no les acompaña en los juegos actuales. Con todo esto, lo que me queda claro es que la mayor parte de la comunidad sigue prefiriendo los zombies clásicos, porque lo nuevo ya no te pone nervioso, ya no hace que te suden las manos, ya no hace que debas pensar si debes abrir la puerta o si quieres gastarte tu dinero en tirar de la caja por si te toca la Raygun. Ya no tenemos esa ilusión por seguir la historia de Richtofen. Volvemos a estos juegos clásicos porque allí cada bala importa. Cada puerta puede literalmente costarte la partida y tener que empezar de cero. O poder sobrevivir una ronda más se siente como una victoria. Quizás ese aspecto de que en los zombies clásicos siempre perdíamos, quizás era lo que nos acababa enganchando. Y es que está claro que los zombies actuales han perdido esas ganas de quedarte jugando con tu amigo hasta las tantas de la mañana, como hacíamos en los viejos tiempos. Y si tú también echas de menos jugar con tu amigo como hacías antaño, mándale este vídeo para que recuerde cómo era jugar esas noches juntos. La pregunta es, ¿volverán a conseguir esta sensación en algún futuro? Me gustaría leerte por los comentarios y además, como sé que estás esperando GTA 6, aquí te voy a dejar un vídeo de por qué el mapa de GTA 6 te va a fascinar. Míratelo, que ese vídeo merece muchísimo la pena. Gracias por estar aquí.